Que el Señor le bendiga en esta mañana de domingo 19 de abril del año 2020. Le damos gracias al Señor porque continuamos en la escuela dominical, continuamos viendo el Evangelio de Juan. Hoy vamos a avanzar ya desde el versículo 6 hasta el versículo 8 en el capítulo 1, porque ya hemos visto varias cosas. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Vimos que todas las cosas por Él fueron hechas. Vimos que en Él estaba la vida y la luz, ¿ya? También vimos que Juan nos mostró de pronto la realidad de saber que hay tinieblas que se oponen a la luz, ¿ya? Las tinieblas que se oponen. Y ahora Juan hace un cambio desde las descripciones tan excelentes que hace respecto a quién era en el principio, y ahora parece que nos traslada de lo sublime, de la descripción maravillosa y poderosa de Jesucristo, ahora apunta a lo que Dios hace. Y esta parte es la que en realidad a mí me agrada, el saber que ahora el evangelista Juan apunta a que Dios honra al usar a un hombre en su perfecto plan. Y ahora la descripción que hace Juan, el evangelista de los evangelios, habla de Juan el Bautista, donde comienza diciendo: hubo un hombre enviado de Dios. Y antes de leer la palabra del Señor, quiero que oremos al Señor dando gracias, y luego lo vamos a hacer leyéndolo con la imagen que usted va a tener ahí del PowerPoint. Así que bienvenido a la escuela dominical, que el Señor le bendiga, y vamos a orar, pidiendo que el Señor sea el que haga su obra en cada uno de los que estamos aquí. Padre, en el nombre de Jesús, yo le doy gracias en este momento por la bendición que usted nos da de poder escudriñar su palabra cada domingo en la mañana, donde están los niños, los adolescentes, los jóvenes y también los adultos. También está la clase de discipulados, Señor, cada uno de ellos aprendiendo la palabra del Señor. Y yo pido que sea la bendición suya sobre cada hermano, que podamos de esta palabra escudriñar lo más precioso, su presencia en nuestras vidas, guiándonos, Señor. Gracias le damos en este día, Señor, y pedimos que sea su bendición en esta mañana, en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Recuerde, vamos a comenzar diciendo: hubo un hombre. Y vamos a pasar a leer la palabra del Señor. Que el Señor nos bendiga. Amén. Hubo un hombre. Y ahora leeremos este Evangelio de Juan, capítulo 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. ¿Ya? Téngalo ahí en su Biblia, Juan 1, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¿Sabe? Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Primero debemos recordar algo, ¿eh? Que esta aparición, esta irrupción de Juan aquí en el Evangelio, de Juan el Bautista, perdón, que Juan está narrando en este primer capítulo, esta irrupción de este varón de Dios. Recuerde que hacía 400 años que no se había escuchado la voz profética en el pueblo de Israel, no se había escuchado profecía, y ahora de pronto recién empieza a resonar, aparece. Y qué importante es el saber que Dios siempre está dispuesto a hablarnos. Y en este caso, enviando a este hombre, ¿ya? A este hombre que se llamaba Juan. Entonces, después de 400 años de silencio del cielo, aparece esta voz, como lo dice ahí en Isaías, voz del que clama en el desierto, ¿ya? La voz, y aquí aparece este varón, ya Juan,
¿Sabe? Fue tal la repercusión de esta aparición de Juan que algunos se entusiasmaron ya con la llegada de Juan el Bautista y algunos discípulos le siguieron aún más allá, después de haber puesto y después de haber visto a Jesucristo, algunos siguieron igual a Juan. Habían quedado encandilados con este mensaje de Juan el Bautista, estas palabras que él decía, ¿ya? Y que en realidad mostraban un mensaje claro de que había que arrepentirse, de que había que cambiar de vida. Recuerde que las palabras de Juan el Bautista era arrepentimiento para perdón de pecados. Recuerde que decía: generación de víboras, ¿quién les enseñó a huir de la ira venidera? A hacer frutos dignos de arrepentimiento. Eran las palabras: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, las palabras de Juan a aquellos que estaban esperando un cambio en la nación les hacían apetecibles y lo siguieron. Aún saben, después, muchos años después, aún habían discípulos de Juan el Bautista, y de hecho Pablo encontró ahí en la iglesia de Éfeso algunos seguidores de Juan el Bautista. Aparece en Hechos 19 del 1 al 6. Voy a leer solamente algunos versículos aquí, cuando Pablo les dice, le pregunta a ellos, porque él en el inicio de este capítulo del libro de Hechos, Pablo hace esta mención, ¿ya? Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, y aquí dice, les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús, el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre de Jesús. Fueron bautizados. Fíjense, estos discípulos solamente habían llegado hasta al mensaje de Juan el Bautista ya sobre el arrepentimiento. Pero cuando Pablo los confronta para decirle que hay algo más, que Juan el Bautista lo hizo con el bautismo de arrepentimiento, pero el mensaje de Juan el Bautista era que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, y le dice Pablo, en Jesús, el Cristo. Oiga, y ahí se dieron cuenta que el mensaje de Juan llegó hasta un punto, pero lo que venía después era el mensaje de Jesucristo. Y cuando estos ciertos discípulos, como dice ahí, Lucas lo escribe en Hechos, oyeron, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y a lo mejor usted dirá: a mí los bautizó en el nombre de Jesús. Cuidado, ¿eh? Porque al decir, al escribir Lucas estas palabras, las cuales Pablo dijo, lo único que está diciendo es que fueron bautizados en la forma que lo había dicho el Señor Jesús, en la manera. No es que ahora usaran una nueva fórmula para bautizar, porque habrían estado cambiando lo que el Señor había dicho en Mateo 28, 19, cuando el Señor dijo: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces hay algunas sectas que dicen, especialmente son de la línea Solo Jesús, bautizar en el nombre del Señor Jesús, y no. En lo que está diciendo es bautizar en la forma que lo ordenó el Señor Jesús, ya en la identificación que el Señor hizo respecto a cómo debíamos bautizar, y es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Sabe? Seguimos. Entonces, Juan significa Dios ha impartido gracia, ¿ya? O Dios ha derramado gracia, dicen algunos comentarios, aunque la mayoría de los diccionarios dicen que Juan significa fiel a Dios, pero este significado está más relacionado
a que Juan fue el último de los apóstoles, ya, que entregó y dio su vida por él y es el más anciano, pero me gustaba más Dios ha impartido gracia o Dios ha derramado gracia, eh, refiriéndose no solamente a Juan el evangelista, sino también a Juan el bautista, ya, que son diferentes. Ahora Juan el evangelista está hablando de un hombre que Dios llamó a un hombre, ya, con todos los defectos que pueda tener un hombre, con todos los errores que podamos tener, con todas nuestras debilidades, Dios igual usa un instrumento, un hombre, para mostrarnos a Jesucristo. ¿Sabe? Hubo un hombre que se llamaba Juan, comenzó diciendo. Pero la pregunta es, ¿a qué vino Juan realmente? ¿Ya? Y la misma palabra así lo dice. Dice, vino para testimonio. Vino para testimonio. Es como la figura jurídica, ¿ya? Para dar fiel, el notario es el que hace esta firma, ya legalizando los documentos. Bueno, Juan, como uno de tantos testimonios o notarios legales, vino por testimonio, para testificar, vino por testimonio, ¿ya? ¿Por qué? Porque él tenía que legalmente dar la oportunidad a todos que supieran previamente, como ya los profetas lo habían señalado, y era en carne viva hablar de que ahora venía el enviado de Dios, que después de él venía, ¿ya? Y este testimonio, bueno, Juan en sí mismo era un testimonio, aún, ¿sabe? Aún antes de nacer, él ya era un testimonio, y la historia de Juan el Bautista aparece en Lucas, en el capítulo 1, la verdad es que es el que mejor detalla todos los acontecimientos de Juan el Bautista, ¿ya? Desde el nacimiento, ¿ya? Este hombre que envió Dios, ¿ya? Un hombre. Y lo importante es que no dice envió a un superhombre, o envió a un gran hombre, o a un elocuente hombre, o a un superdotado hombre. No. La Biblia dice, hubo un hombre enviado de Dios. Un hombre. Porque Dios sabe, con un hombre puede hacer muchas cosas, pero un hombre dispuesto. Y dice, enviado de Dios. Enviado. Con una misión. Con un propósito. A cada uno de nosotros Dios nos ha enviado a cumplir una tarea. A lo mejor ahora está en su casa tratando de hacer la voluntad de Dios, y creo que la primera voluntad de Dios ahora es comenzar a orar en nuestras casas, ¿ya? Comenzar a orar por todos nuestros vecinos, por todos nuestros conocidos, por toda nuestra familia, ¿ya? Juan, que es un testimonio vivo, era el hijo de Zacarías, sacerdote, ya de la clase de Abías, era la mujer de Zacarías, la madre de Juan el Bautista, era de las hijas de Aarón. Ambos eran delante de Dios justos y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Oiga, qué bueno, los papás de él eran, como diríamos nosotros, eran impeques. Pero viendo en realidad que eran impecables ellos, pero también la Biblia dice que no tenían hijos porque Elizabeth era estéril. Qué raro, ¿eh? Como que parece que esta parte no debería cuadrar, por si eran tan buenos, tan justos, tan irreprensibles, ya en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, y andaban tan bien, pero tenía este problema. Elizabeth era estéril y ambos eran de edad avanzada. Yo estoy tratando de resumir en realidad todo lo que aparece en el capítulo 1 de Lucas. Y toda esta historia de Juan el Bautista comienza con la visitación especial que el Señor hace en un servicio que está haciendo Zacarías, el papá de Juan el Bautista, ya como lo hacían ellos. Y la verdad es que Dios toma la iniciativa siempre en esto, porque le tocó a Zacarías, según el turno, ofrecer el incienso en el santuario del Señor. Y el pueblo estaba afuera orando. Y de pronto Dios irrumpe en medio de esta ceremonia litúrgica que hacían ellos. Recuerde que esto es antes de Cristo,
todo era liturgia, todo era ceremonia, ritos, y a la derecha del altar del incienso aparece el ángel del Señor. ¿Sabe? Esto era inaudito. Dentro de todo lo que ellos hacían nunca pasaba algo extraordinario, casi nunca en realidad. Y en el turno de Zacarías aparece esto. Oiga, se sobrecogió de temor. El ángel le dice y le habla a Zacarías, no temas. O sea, tuvo miedo, tuvo temor, porque tu oración ha sido oída. Oiga, ¿le gustaría escuchar esto? Tu oración ha sido oída. Yo no sé cuántas veces o cómo y cuántas y en cuántas ocasiones habrá orado Zacarías respecto a una petición de él. Y el ángel le dice, tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Oiga, ¿sería esa la oración de Zacarías? Señor, que era un hijo, pero ya era viejito. Algunos teólogos dicen que la oración de Zacarías era que mandara luego al Mesías, al enviado de Dios. Bueno, no dice específicamente qué oración era, porque cuando el ángel le dice, tu oración ha sido oída, tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan, Zacarías no le dice, esa era. No dice nada, sino que él estaba sorprendido porque realmente no esperaba y se sorprendió de lo que Dios estaba irrumpiendo en su vida. Le digo algo, Dios puede sorprenderle aún, así que espere aún en el Señor un poco más. Le dice el ángel, y tendrás gozo. Esto era para él. Y alegría. Oiga, si ya era viejito, ya nunca había tenido hijo, así que lo iba a pasar bien con este hijo que tendría gozo y alegría. Y luego le dice, y muchos se regocijarán del nacimiento. Y dice, para que sea grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. ¿Sabe por qué? Porque tenía una tarea, y para esto necesitaba ser lleno de la presencia del Señor, igual que cada uno de nosotros, hermano. Otra expresión para Juan, le dice, e irá delante de él, refiriéndose a Cristo, irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver, para convertir los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dice allí, estoy resumiendo el Lucas 1 del 5 al 25. ¿Sabe qué gran promesa? ¡Qué gran trabajo! ¡Qué gran poder! Lleno para convertir el corazón. ¿Sabe? Necesitamos hablar de esto, mucho más. No es solo una religión, es que nuestro corazón se ha cambiado. Y este era el mensaje que tenía Juan el Bautista. Tenía que preparar ya todo lo que venía. ¿Sabe? Y Zacarías tuvo una pequeña duda. Dice, ¿y en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Zacarías le dice, hay un problemita con todo lo que me estás diciendo, impecable. Pero nosotros ya hemos pasado nuestra edad. Y sabe, esta sincera duda, porque él se miró humanamente, y cualquiera lo haría en realidad, hablar de esto, ¿cómo va a pasar ahora si ya pasó el tiempo? ¿Sabe? Para Dios nunca pasa el tiempo. Para Dios nunca pasa el tiempo. Y sabe, aunque tuvo esta pequeña duda, el pueblo estaba esperando, expectante, se extrañaban de la demora de Zacarías porque no salía, y cuando sale además, no podía hablar, porque por esa pequeña duda quedó mudo mientras pasara todo este proceso. Entonces la gente comprendió, cuando no vieron que no podía hablar, que había visto una visión, y se fueron a su casa, como la Escritura los dice, y concibió su mujer, y se recluyó ahí 5 meses en su casa. Para Elizabeth era el tiempo en que el Señor se había dignado quitar la afrenta entre los hombres, porque Dios puede hacer un cambio de vida. Elizabeth estaba feliz, ya fue reivindicada, fue quitada su afrenta, y pensaba que esta alegría era solo para ella, pero no, faltaba esa gota de gracia que Dios iba a derramar. ¿Sabe? Porque en el versículo 39 habla de la visita de María cuando visitó a Elizabeth, y aconteció algo extraordinario. Cuando la saludó María, Juan, que estaba en el vientre de Elizabeth, saltó, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Imagínense, si ya estaba contenta con tener un hijo, ahora
Jesús, sin nacer aún, había derramado de su gracia sobre Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, y ahora tenía una doble alegría. No solamente estaba allí adentro gestándose Juan el Bautista dentro de Elizabeth, sino además ahora la presencia del Espíritu Santo estaba sobre su vida. ¿Sabe? Cuando llegó el tiempo, dio a luz un hijo, y todos se alegraron. Al octavo día vinieron a circuncidarlo y le llamaban con el nombre que ellos pensaban. Como su papá se llamaba Zacarías, seguramente a este bebé le llamarían Zacaricito, no sé, Zaca, pero no. Dios ya había determinado cuál sería su nombre, y este nombre estaba relacionado con la gracia que se derramaría ahora sobre toda la humanidad. Pero su nombre, dice, no, dice Elizabeth, se llamará Juan. Los vecinos dudaron porque ¿cómo le va a poner Juan si el papá se llama Zacarías? Y le dicen, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Preguntaron por señas a su padre cómo lo quería llamar. Y este, tomando una tablilla, ya, escribió, Juan es su nombre. Oiga, llevaban 9 meses mudo y ahora escribe ahí, Juan es su nombre. Y al momento de escribir esto, o sea, realmente obedeció lo que el ángel del Señor le había dicho, se abrió su boca cuando él confesó y aceptó y obedeció. Por eso este testimonio, Juan, es un hombre enviado de Dios, ya fue un testimonio aún antes de nacer. Aún antes de nacer. Por eso en el versículo 66 de Lucas 1 dice, y todos los que la oían la guardaban en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y la mano del Señor. Juan nació con una misión y él ya era un testimonio. Leí yo la versión, la NTV, ¿ya? También les voy a leer la versión tradicional que tenemos todo, ya que en el 66 dice, y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él, ¿ya? Y la mano del Señor, los que la oían meditaban sobre los acontecimientos y se preguntaban, ¿qué llegará a ser este niño? Pues la mano del Señor estaba sobre él de una manera muy especial, ¿sabe? Para dar testimonio de la luz, El objeto del testimonio, más allá ahora del testimonio propio de Juan el Bautista, es para que diese testimonio de la luz. ¿Le digo algo? ¿Qué hace usted para saber si hay luz? ¿Qué hace usted para saber si hay luz? Llega a una casa y está todo oscuro y quiere saber si hay luz. Enciende el interruptor. Sí, usted enciende el interruptor. ¿Quiere saber si hay luz? Enciende el interruptor. Porque la luz no necesita anuncio. Su sola presencia indica que está allí. La luz es testimonio en sí mismo. Entonces uno dirá, bueno, ¿y para qué Juan iba a dar testimonio de Jesús? ¿Para qué? ¿Para qué Juan iba a dar testimonio de Jesús? ¿Sabe? Y esto, quiero decir, está relacionado con lo que vimos el domingo anterior. Era para anunciar a las tinieblas que ya viene la luz. Para anunciar a las tinieblas que ya viene la luz. ¿Sabe? Juan es como el vigilante que anuncia el amanecer. Es como el vigilante. Este es el testimonio. El mundo está en oscuridad, ¿ya? Está en la noche. Pero Juan aparece para decir, ya viene el amanecer. A los que están con los ojos cerrados, quiero decirles que ya viene. ¿Sabe que en el tiempo de la colonia, alrededor de los años 1700, 1800, había una labor ya que se llamaba el sereno, el farolero o el pregonero? No sé si de lo que están mirando
Esta clase de la escuela dominical lo recordará. No creo que hayan hermanos que sean de 1700, ¿cierto? No, no, pero bueno, les digo, en 1715 se oficializó en Chile el oficio de farolero pregonero, o el más comúnmente llamado el sereno. Este era el que anunciaba los acontecimientos, y yo recuerdo que cuando en el colegio pasaban historia, el profesor decía que el sereno andaba ahí y gritaba: las 12 han dado y sereno. Y el profesor lo hacía ahí en la sala y empezó a caminar por los pasillos, yo recuerdo eso, y decía: las 3 han dado y sereno. Y después, cuando eran como las 6 de la mañana, decía: el alba está a punto, algo así era, el alba está a punto de salir, el alba. Y era el anuncio para los que tenían que levantarse, así que tenía una buena labor. Entonces pensaba, Juan el Bautista fue como el que anunciando ya que venía ya la luz. Y Juan hacía esto con un propósito, hermanos. ¿Ya? ¿Para qué Juan hacía esto? Muy sencillo. A fin de que todos creyesen por él. Lo que él quería. Él quería que la gente comenzara a creer ya, preparando ya el anuncio. ¿Saben lo que hace el Espíritu Santo en el corazón de los que no creen? Comienza a convencerles, ¿cierto? Nosotros sabemos que el Espíritu ya comienza a convencer, el Espíritu mismo comienza a convencer. Nosotros entregamos la palabra, la gente escucha y dice: no, no creo, pero ahí ya el Espíritu Santo empieza a redarguir, ahí a convencer en sí mismo, comienza a decirle: oye, esto parece que es verdad. El Espíritu Santo comienza a preparar. De repente viene otra persona y le habla, y otra vez, hasta que viene una tercera y le dice: oye, sabes que el Señor te ama, y la persona dice: sí, sí, yo creo. Y la verdad es que ya empezó antes. Juan el Bautista estaba antes, a fin de que todos creyesen por él. Pero de inmediato Juan el Evangelista previene diciéndonos: no era la luz, Juan el Bautista no era la luz, sino para que diese testimonio de la luz, para que diese testimonio. Yo debo decirle, mi hermano, que muy claramente el Señor quería hacer notar de que Él envió a alguien que legalmente estaba testificando que venía la luz. Y ahora era el momento. Ya estaba viéndose los primeros rayos. Y Él dice: yo no soy, Juan el Bautista no es, pero el que viene detrás mío. Más adelante en el Evangelio de Juan también hay unas expresiones de Juan el Bautista respecto a Cristo que lo hacen ver que en realidad él lo único que quería era menguar, bajar su intensidad para que Cristo comenzara a tomar el lugar. Y él, la idea, Juan, era que todos creyesen. Y también en este tiempo el Señor espera que la iglesia cumpla esta labor de llevar el mensaje de Jesucristo a todas las personas, para que todos crean en Jesucristo como el Señor y Salvador. Recuerde, hubo un hombre enviado de Dios, un simple mortal, que trajo un mensaje a toda esa región. Igual usted, mi hermana, mi hermano, podríamos decir: hubo una mujer enviada de Dios, hubo un hombre enviado de Dios, hubo un joven enviado de Dios, hubo un adolescente enviado de Dios, hubo un niño enviado de Dios, el cual se llamaba, y usted ponga ahí su nombre, para dar testimonio de la luz. Que el Señor nos ayude en este tiempo a hacer luz en medio de la cuarentena. Si estuviéramos en la iglesia, en la clase de adultos, les diría yo: nos van a preguntar el texto. Y si fuera así, aún en su casa, este sería el texto que diríamos hoy. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz. Juan 1:7. Digámoslo todos juntos, a la cuenta de 3, igual que la iglesia. 1, 2, 3. Este vino por testimonio
para que diese testimonio de la luz. Juan 1:7. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento oramos, Señor, dando gracias a usted por este día más que nos ha dado, por poder escudriñar su palabra, estar siguiendo el estudio del Evangelio de Juan. Pido por las familias que están representadas ahora allí en cada hogar, en cada sillón, silla, Señor, que están allí en sus casas. Bendígales. Ayúdenos, Señor, que este día hagamos su voluntad y que usted, Señor, sea propicio en todas las circunstancias. Señor, que esta tarde a las 6:30, cuando nuevamente nos conectemos con el ser tratado por su palabra, usted lo haga en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, muchas gracias por su bendición. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde. Y un rato más, a las 18:30 horas, ahí nos vemos nuevamente con una palabra del Señor. Muchas bendiciones.